33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 19. Pasearon por el puerto y Rachel escribió un poco más en el cuaderno mientras Mike se entretenía observando y contando los barcos, caminando de un lado a otro. Le hubiera gustado seguir leyendo, pero ella se había empeñado en que lo hiciera a solas cuando regresaran a casa. Tomaron comida para llevar de diversos puestos ambulantes con precios desorbitados para los turistas, y frente al muelle, mientras observaban los enormes leones marinos que se apiñaban unos sobre otros, comieron palitos de pescado rebozado y pasteles de gambas en una terrina que se pasaban de una mano a otra para finalizarlo con el famoso cóctel de cangrejo. Odio el pescado, farfulló Mike. Pues menos mal. Contempló la terrina de gambas ahora vacía. ¿Cómo describirías este sabor? Mike se encogió de hombros. ¿Sabor a mar? ¿O a sal? No lo sé. Tengo sed. Espera aquí, voy a comprar agua. Rachel asintió con la cabeza, tiró el envase vacío en una papelera, sacó la libretita y anotó algunas cosas. Se sentó en el borde del muelle con las piernas cruzadas y la mirada fija en el difuminado horizonte. Mike se acomodó a su lado al regresar y le tendió la botella de agua. Permanecieron en silencio un buen rato. ¿Te has preguntado qué quieres hacer con tu vida?, indagó Rachel sin dejar de observar a los adormilados leones marinos. Él tardó en contestar. A veces... Solo el hecho de vivir ya me parece suficiente. Eso es triste. Créeme, hay cosas peores. Vivir tranquilo, me basta con eso. Aseguró y emitió un largo suspiro que ella no supo interpretar. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Necesitar no es la palabra. Bien, quisquillosa. Sonrió de lado. ¿Qué quieres? Rachel dudó. Se mordisqueó el labio inferior arrancando algunas pielecitas. Lo que dijiste el otro día que para nosotros sería raro, eso quiero. Creo. Ante su ceño fruncido especificó. La noche de Halloween. Él la miró atentamente. Trabajo, coche, casa, matrimonio, hijos. Sus ojos revolotearon nerviosos por su rostro. ¿Eso? Puede. Quizá no todo dicho así, pero sí la seguridad, la estabilidad. Hizo una pausa. ¿Por qué te sorprende? No me sorprende. Es solo que a veces te miro y creo que la Rachel que conocí ya no existe. Pero entonces haces o dices algo que me hace darme cuenta de que sigue ahí en alguna parte. Solo que está perdida, pero está... Mike, no sé si se puede echar de menos algo que nunca has tenido, pero a veces lo siento así. Echo de menos cosas que no llegamos a vivir, momentos que solo han estado en mi cabeza, y en casi todos esos momentos estás tú, Rachel. Susurró y ella apoyó la cabeza en su hombro sin apartar los ojos del horizonte. Echo de menos desayunar contigo antes de ir a la universidad e intentar convencerte para saltarnos un par de clases y que tú te resistas. Puedo ver la escena. Puedo verte a ti en el campus con la mochila colgada al hombro. Y echo de menos quedarme contigo en la habitación las tardes de tormenta. Y risas y caricias y miradas que no han existido. Sé lo que quieres decir. De verdad que lo sé, Mike. Ninguno de los dos volvió a decir nada. Pasaron ahí el resto de la tarde, ignorando las voces de los turistas que había a su alrededor, los niños que corrían y los vendedores ambulantes de comida. El día murió lentamente. Empezó a oscurecer y unos nubarrones de color lavanda conquistaron el cielo. ¿Volvemos a casa? Mike soltó su mano tras ayudarla a ponerse en pie y avanzaron en silencio por el muelle 39 de Fisherman's Wharf. ¿Podrías llevarme antes a otro sitio? A donde quieras, Pecosa. Le sonrió todavía pensativo por todo lo que había dicho, por todas las ventanas que había abierto para ella y todas aquellas que todavía permanecían cerradas bajo llave. Media hora después él estacionó el coche casi frente a la puerta. Repasó con la punta del dedo índice las costuras del volante y se concentró en los puntos que había. Contó 15. Luego se giró y la miró. Estaba un poco pálida.
Alargó la mano para recoger el mechón de cabello que había escapado de su coleta y se lo colocó tras la oreja. La puerta del cementerio se parecía extrañamente grande y fría. Imagino que quieres estar sola. No. Desvió la mirada hacia la puerta. ¿Me acompañas? Claro. Asintió y abrió la puerta del coche. Vamos, pecosa. Rachel se abrochó la chaqueta y siguió los pasos de Mike, que parecía saber bien hacia dónde dirigirse. El cementerio era triste, oscuro y doloroso. Las flores de colores vibrantes tan solo producían el efecto contrario a lo deseado, contrastando con el vacío del lugar, haciendo más patente la falta de vida. Rojas, blancas, naranjas, amarillas, con tallos verdosos o secos, pero todas ellas muertas. Nadie lleva macetas al cementerio. Todo el mundo prefiere arrancar las plantas y dejarlas allí, quizá a modo de simbolismo por los que descansan bajo tierra. Rachel caminó por el sendero de piedra. Los hierbajos crecían sin control a ambos lados, por todas partes, adueñándose del terreno. Pero solo eran eso, hierbajos. No flores bonitas ni exóticas. Evitó fijarse en los nombres de las tumbas que había a su alrededor, en las imágenes, las fechas y los regalos que descansaban bajo algunas lápidas. Solitarios osos de peluche, coronas de perfecta forma ovalada, recuerdos personales. Esas eran las más recientes. Se distinguían fácilmente las tumbas que habían caído en el olvido más desolador de aquellas que todavía atraían las visitas frecuentes de los seres queridos. ¿Cuántos años era correcto asistir con cierta asiduidad? ¿En qué momento dejaba de ser algo prioritario en la vida de los familiares? ¿Meses? ¿Un año? ¿2? ¿3? Era necesario para seguir adelante que el dolor tuviera una fecha de caducidad. ¿Estás bien? Mike se giró hacia ella. ¿Rachel? Asintió con la cabeza. Cuando él frenó en seco le costó ubicarse. Fijó la mirada en el suelo y ascendió lentamente hasta distinguir las letras talladas sobre la piedra donde se leía Robin Mackenzie. El aire desapareció de sus pulmones. Se le contrajo el estómago y de un modo brusco y pensó que vomitaría, pero se sobrepuso, aunque no supo cómo. El viento soplaba con fuerza y ella entrecerró los ojos sin moverse, sin ser consciente de que Mike estaba a su lado, sintiéndose de un modo muy similar. Cuando los músculos de su cuerpo dejaron de estar en tensión, se sintió más liviana, más entera también. Él estaba allí, su padre, y le había hecho tanta falta durante todos aquellos años. Los recuerdos acecharon rápidamente, como si llevaran años guardados en una cajita de cristal esperando que ella se decidiera a dejarlos salir libres, al fin, a convivir con ese peso. Rememoró lo maravilloso que era despertarse cada día y tener preparado un plato de tortitas muy hechas, lo especial que ahora parecía ese momento que antaño resultaba rutinario. Especialmente, ahora haría cualquier cosa por volver a desayunar junto a él. Estaba todo en su cabeza, todo. Los fines de semana de trabajos manuales en el garaje, mientras ella garabateaba cosas sin sentido o dibujaba tumbada en el suelo de hormigón. Recordó los días de pesca, los sándwiches de cacahuate, las relajadas y agradables noches de pizza y televisión, la música rock que escuchaba con los chicos durante horas y horas en su estudio. Su risa, siempre tan brusca e inesperada, y ese caldo de pollo y verduras que se empeñaba en preparar cuando se acercaba el invierno para que no se resfriara. Podía percibir el característico aroma en cuanto llegaba a casa del instituto y siempre sonreía, consciente de que era la única comida caliente que a su padre se le daba bien cocinar, aunque él solía insistir en que no era cierto mientras reprimía una carcajada. Rachel dio un paso al frente, se puso en cuclillas y posó la mano sobre la lápida fría y porosa, como si deseara sentir el latir de su corazón a través de ella. Después se puso en pie y miró a su alrededor, observando las demás tumbas, todas las personas que allí descansaban ahora, pero que años atrás habían tenido una vida, recuerdos y sueños futuros. Se frotó la nariz. Mike la estudiaba en silencio. «Podemos irnos», declaró. Quería salir de allí. Quería que los recuerdos permanecieran intactos. Él echó un último vistazo a la piedra ovalada antes de que abandonaran el lugar y regresaran al vehículo. Dentro el aire era más cálido. Apagó la radio y dejó que el vibrante rugido del motor del coche los envolviera.
Rachel permaneció en silencio el resto del trayecto, pensativa, con la frente apoyada en el cristal de la ventanilla. El vaho que escapaba de sus labios entreabiertos había dejado una mancha que limpió con la manga de la chaqueta mientras traspasaban la verja de casa y estacionaban a un lado del jardín delantero. Él sacó las llaves del contacto y se dedicó a romper el silencio. Yo también lo echo de menos. Ya lo sé, Mike. Se quedaron dentro del coche. El viento soplaba ahora con fuerza y a través del cristal del parabrisas se observaba el danzar violento de las ramas, de los árboles, sacudidas con fuerza, agitadas. Ya casi había anochecido. Gracias por cuidar de él todos estos años, susurró. ¿Qué quieres decir? No había podido ir. Hasta ahora, confesó. Es una broma, ¿no? Mike hizo una mueca. No, contestó cortante. Él tensó la mandíbula y negó con la cabeza. ¿No has podido ir a ver a tu padre? Eso dije. Insistió y notó un cambio de ritmo en las pulsaciones. A veces hay que hacer un esfuerzo, replicó Mike con dureza. Tenía los ojos muy brillantes y había un deje de decepción en la profundidad de su mirada. No podía, ¿de acuerdo? Dijo furiosa. No tienes ni idea de cómo me he sentido todo este tiempo. Lo has dicho antes. Tú eliges los caminos incorrectos y en cambio la vida te recompensa. Yo no hice nada malo. ¿Por qué tenía que ocurrir aquello entonces? ¿Crees que las putadas no las sufren las personas buenas? ¿En qué mundo vives, Rachel? ¿Sabes cuánta gente tiene problemas? ¿Te has parado a pensar en algún momento lo insignificantes que somos tú y yo frente al mundo? No hay nadie a quien reclamar. No has comprado una vida perfecta, no puedes pedir una devolución, no es... ¿Me estás tomando por estúpida? No, pero... Rachel forcejeó torpemente con la puerta del coche hasta que consiguió abrirla y salir de allí corriendo. Sentía un dolor profundo, como si alguien la hubiera partido en dos. Entró en casa, saludó a Luke a toda prisa y subió a su habitación con Mike pisándole los talones. Él cerró la puerta a su espalda dando un portazo. «Vete». Se quitó la chaqueta y la lanzó sobre la cama. «No voy a irme, quiero que me escuches». ¿Que escuche qué exactamente? ¿Cómo insinúas que no quería a mi padre por el simple hecho de no ir al dichoso cementerio? Odio ese sitio, lo odio. No es lo que dije. No, pero casi. Lo fulminó con la mirada. Casi. No solo tú lo querías, gritó. ¿Sabes cómo fue enterarme de que había muerto? Hacía días del funeral y nadie me avisó. Nadie me dijo nada, y para mí era importante. Se acercó más a ella. Entiendo tu dolor, pero tú entiende el mío alguna vez. Habrías estado si no hubieras sido un idiota. Ya basta. Deja de recordármelo. Le latía el corazón tan fuerte. Tú no sabes nada. No tienes ni idea de qué pasó esa noche o de cómo ha sido mi vida. Siempre haces esto. Rachel alzó también el tono de voz. Muestras una cara durante el tiempo suficiente para que vuelva a confiar en ti y después sale a relucir la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué hice? Juzgarme. Le escocían los ojos. Eso es lo que haces conmigo todo el tiempo, exclamó furioso. Pero no importa, de verdad que no, porque tú eres la única persona en esta habitación que tiene derecho a sentir algo. Los demás carecemos de emociones. No es cierto. Sé cuando algo te duele. Sé todo por lo que has tenido que pasar y no lo sabes. La interrumpió y negó con la cabeza. No lo sabes, cuando piensas que es triste que me conforme simplemente con vivir. Como si eso fuera poco, como si no tuviera ningún valor. Cada vez que hablamos es para hacernos daño el uno al otro. Odio esto, que no salgamos de aquí, que no consigamos avanzar. Mike inspiró hondo y dejó caer los brazos a ambos lados derrotado. ¿Qué es lo que quieres de mí? No lo sé. Bien. Ha sido un día largo. Será mejor que me vaya. Sí, eso. Huye. Dio un paso hacia ella. ¿Y tú qué haces? ¿Te enfrentas a las cosas?
¿Te enfrentas a mí y admites la jodida verdad? Dímelo. Dime que no me vas a perdonar nunca, que da igual lo que haga. ¿Te sientes mejor si finges que lo has hecho? ¿Es eso? Sabes que es mentira. Sabes mejor que nadie que sigues odiándome. ¿Ahora eres tú la víctima? Sonrió amargamente. ¿Y por qué debería perdonarte? Ni siquiera te has dignado a intentar explicarme qué ocurrió. ¿Por qué lo hiciste? Sí que lo intenté, carajo. Tú no me mirabas cuando apareciste en esta casa. No sabía cómo llegar a ti. Presionó la mandíbula. Y luego me perdonaste. Supuestamente, claro. Aquella noche en el jardín. Rachel negó con la cabeza lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Por todo. Los sentimientos se desbordaban y ya no tenía ningún lugar donde seguir escondiéndolos. Vete. Lárgate. Mike la miró indeciso durante unos segundos hasta que se decidió a romper la escasa distancia que los separaba y apresó aquel cuerpo pequeño y cálido entre sus manos, intentando abarcarlo todo con sus brazos, abrazándola con desesperación. Hundió una mano en su cabello y escondió el rostro en su cuello, rozándole con los labios el lóbulo de la oreja. Lo siento. Lo siento. La abrazó más y más fuerte. La puerta de la habitación se abrió de golpe y él la soltó de inmediato. Luke los miró cohibido y vacilante antes de decidirse a hablar. He oído gritos, solo quería saber si estaban bien. No pasa nada, Luke, aseguró Rachel e hizo el enorme esfuerzo de esbozar una sonrisa mientras Mike los esquivaba a ambos y salía de la habitación sin mirar atrás. Se cambió de ropa y permaneció hecha un ovillo en la cama durante el resto de la tarde, hasta que alguien llamó dando unos golpecitos en la puerta. Sabía que no era Mike porque él entraba sin avisar, o lo hacía, pero no esperaba respuesta. Jason la miró en silencio y chasqueó la lengua. Vaya, modo dramático activado por lo que veo. Rachel se sentó al estilo indio sobre el colchón sin apartar las mantas. Mantequilla aprovechó que alguien había abierto la habitación para colarse, subir a la cama y acoplarse a su lado. Jason se unió a la fiesta ignorando que lo único que deseaba era estar sola. Dime qué puedo hacer. Nada, a no ser que tengas un arma y estés dispuesto a enfrentarte a la pena de muerte. No hago ese tipo de encargos. Jason sonrió mientras le rascaba las orejas al gato que ronroneaba felizmente. Pero he visto que está disponible en el videoclub online Atrapado en el Tiempo y sé de alguien a quien le gusta mucho por razones que desconozco. Le tocó la punta de la nariz. Podría hacer el esfuerzo de verla por 12ª vez. Lo siento. No tengo ganas. Se dejó caer hacia atrás y su cabeza aterrizó sobre la almohada. No puedes negarte. Venga, vamos, levántate. Sí puedo. Déjame. Protestó en tono infantil dándose la vuelta y acuchando a Mantequilla que se vio atrapado entre sus brazos y las mantas. Me lo debes. Sea lo que ha pasado con Mike, no puedo ser peor que dejarlo con tu novia después de... ¿Qué? Se incorporó de golpe. ¿Terminaste con Clarissa? No quería que se murieran de hambre si había boda. ¿En serio, Jason? ¿Qué pasó? Nada, ese es el problema. Nunca pasaba nada especial. ¿A qué te refieres? ¿No deberías sentir algo intenso? Preguntó frunciendo el ceño. Eso no está por ninguna parte. Simplemente éramos 2 personas que sabían acoplarse y estar cómodas. Pero para eso creo que ya te tengo a ti. Jason. Lo siento. Nah, estoy feliz. Quiero aspirar a más, murmuró pensativo. Debe de haber alguien allá afuera que consiga hacerme sentir especial. Tú has hecho que me dé cuenta. ¿Yo? Alzó una ceja incrédula. Sí, tú y Mike, por cómo lo miras. El modo casi cómico en el que intentas evitar rozarlo siquiera. No sé si es malo o es bueno, pero sí sé que no es indiferencia. Aclaró. Y él, que haría cualquier cosa por ti. Nunca he tenido la certeza de querer sacrificarme o esforzarme por nadie de ese modo. No sé qué es poner a alguien en primer lugar. Hasta ahora, ustedes 3 y mi familia han sido lo más importante.
He dicho demasiadas veces te quiero sin sentirlo, solo porque se supone que pasados ciertos meses de relación debería ser así. Rachel presionó los labios. Quería decirle que no era cierta la imagen que proyectaba de ellos, que estaba totalmente equivocado, que tener una relación cómoda y tranquila era mucho mejor que vivir constantemente en aquel vaivén de emociones. Pero no era el momento. Hizo de tripas corazón y esbozó una sonrisa. Bien, hoy es tu día. Se levantó de la cama y Mantequilla consiguió escapar. Ve preparando la televisión y yo me encargo de la cena. Metió los pies en las zapatillas de estar por casa, que eran 2 ranas verdes gigantes de peluche, antes de mirarlo de reojo. Cuando has llegado, ¿cómo sabías que me había pasado algo con Mike? Jason estaba inclinado sobre el ordenador encendido, releyendo por encima lo último que ella había escrito aquel día en Fisherman's Wharf. Apartó la mirada de la pantalla y se giró. Porque se ha ido, declaró. ¿A dónde? Él se encogió de hombros con resignación. No lo sé. Supongo que a Los Ángeles o a cualquier parte. Tranquila, siempre vuelve en un par de días, ya lo sabes. Además, prometió acompañar a Natalie el sábado a los castillos hinchables que ponen la semana antes de Acción de Gracias. ¿Crema de puerros y patatas fritas? ¡Ay, qué cortante, teniente Dan! Bromeó con un ridículo tono de su voz. Se habían pasado años y años imitando al pobre Forrest. Su padre siempre se moría de risa cuando lo hacían. Rachel no pudo evitar que una sonrisa le tirara de la comisura de los labios. Negó con la cabeza. ¿Te apetece o no? Claro, asintió. A no ser que tengas gambas a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, pinchos de gambas, criollas, con mango. Prosiguió parodiando la película. Finalmente ella emitió una carcajada. Crema y patata, entonces, concluyó. Pero no te pases con la pimienta, ¿eh? Tranquilo, seré suave. Bajó las escaleras de 2 en 2. El tiempo se había esfumado. En poco más de una semana sería Acción de Gracias. Otro año más para celebrar una fiesta familiar sin ninguna familia, con la que compartir y dar las gracias. Rachel adoraba tanto estas fechas como el Grinch de la Navidad.